bienvenida a la comunicación y presentación del trabajo de innovación educativa denominado Elaboración de Wikis de aprendizaje con estudiantes de magisterio. Mi nombre es Alejandro Quintas y trabajo en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca, en España. Querría compartir con ustedes esta humilde innovación que ha consistido en esencia en crear dos wikis colaborativas en alumnado que estudia Magisterio de Educación Infantil, es decir, a aquel que pretende en el futuro ejercer la profesión de maestra de educación infantil, que en España engloba el periodo de 0 a 6 años. La asignatura en la cual he puesto en práctica esta innovación se denomina Materiales y Recursos Didácticos. Esta asignatura en esencia aborda tres temas: las tecnologías de la información y la comunicación y la sociedad de la información y el conocimiento. Después, el juego como método y como contenido de aprendizaje. Y por último, los espacios y los ambientes de aprendizaje. Esta wiki, lo que se pretendía en esencia era, uno, dar a conocer una nueva manera de construir el conocimiento a través de la compartición, de la elaboración conjunta, de la publicación comunitaria de nuevo conocimiento, y por otro, que generaran productos útiles para su propia profesión. Es decir, si un alumno hace su propio portafolio de materiales y recursos, está limitado espaciotemporalmente. Puede acceder quizá a 50 materiales y recursos que elabore con rigor y con calidad. Por otra parte, si se trabaja de manera colaborativa, cada uno de los integrantes, como saben, del trabajo en equipo, hace unas aportaciones, como podrían ser 6 juegos, en el caso de esta asignatura, o 6 materiales para educación infantil, pero luego puede recibir a cambio muchísimos materiales más. Es decir, y en este caso de la innovación ha sido 500 aportaciones entre materiales, recursos, juegos que han aportado las más de 150 alumnas que existían en la asignatura. De esta manera, cada estudiante lo que tenía que hacer era, uno, buscar, identificar materiales interesantes para educación infantil con ciertos criterios y luego catalogar según los criterios que se marcaban en la asignatura. Qué bloque de contenido de la ley trabajaban, qué competencia clave abordaban, qué competencia básica, qué criterios de evaluación, para qué edad es más recomendable, si eran necesarios materiales aparte de añadidos o no, si requería coste económico o no. Es decir, catalogar, como si fuera un libro en una biblioteca, materiales de educación infantil y, por otro lado, juegos que atendían también a otro tipo de criterios de catalogación, como por ejemplo qué tipo de aprendizaje psicopedagógico abordaban, aprendizaje significativo, en activo, vicario, etcétera, para qué edad, etcétera. Esto les llevó a, uno, aprender a utilizar ciertas herramientas como por ejemplo la búsqueda digital de información, la curación de contenidos. Después, por supuesto, aplicar el pensamiento crítico y analítico para saber catalogar bien un material. Y posteriormente rellenar un cuestionario de Google Formularios que les daba yo para catalogar, dado que su resultado iba a parar a una hoja de cálculo de Google también, en la cual, haciéndose pública, permitía acceder a cualquier estudiante a todos esos materiales que podían utilizar en su profesión. Como manera de evaluar esta innovación y como parte también del aprendizaje del alumnado, lo que consistía luego era aprender a buscar y filtrar en una hoja de cálculo, de tal manera que si a mí me interesa tener un juego para niños de 4 años que aborde el aprendizaje significativo y el aprendizaje en activo corporal y que además trabaje el contenido de conocimiento del medio natural, pudieran buscar qué juegos cumplían esos criterios y aplicarlos, por supuesto, a su profesión. Por último, he evaluado esta innovación con la calidad de los propios materiales y juegos que iban abordando las estudiantes y, por último, con unas entrevistas personales que he podido hacer, algunas de ellas, para transmitir en qué se podría mejorar de cara a próximos cursos. Un aspecto a mejorar es que como tal no he utilizado una base de datos, sí que lo es porque la hoja de cálculo lo permite, pero habría que mejorar quizá muchísimo la estética de una gran base de datos que cuando tiene muchísima información, como saben, puede perder a los ojos la capacidad de discriminación y de búsqueda. Por lo tanto, sería recomendable quizá buscar aplicaciones o aplicar como el FileMaker, ¿no?
como base de datos para aplicar este tipo de intervenciones basadas en las wikis colaborativas. Espero que les haya quedado claro en qué consistía esta innovación educativa y espero cualquier comentario, pregunta o cuestión que tengan. Nos vemos.